pensaba hacerla, conversar dentro de lo posible, así que quienes están conectados en el Zoom y quienes están acá y tengan dudas, podemos reorientar también hacerla en función de las dudas que ustedes mismos tengan. Eh, por los mismos requerimientos que nos solicitaron esta charla, está encuadrada en inclusión laboral, pero sobre todo en procesos de reclutamiento y selección, cómo afrontar los procesos. Y bueno, pasemos a la estructura de la presentación es la siguiente. Vamos a hablar muy generalmente de los datos de discapacidad a nivel mundial, los datos chilenos, cómo se encuadra la ley de inclusión laboral en nuestro país, cuál es el concepto de ajuste razonable y a qué nos referimos con flexibilidad cuando hablamos de contratación en términos de inclusión laboral y dar ejemplos de cuáles son los principales obstáculos y barreras de la contratación en mi experiencia como gestor de inclusión laboral, porque también me ha tocado hacer eso. Es, ¿Sí? sí, un poco. ¿Cuáles son los datos? Entonces, sigamos a la siguiente. Para quienes no sabían, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, somos 1.300 millones de personas con discapacidad a lo largo del globo, convirtiéndonos en 16% de la población mundial. Eso significa que somos la minoría más significativa en torno al globo. Y a diferencia de la población sin discapacidad, eh, 3 de cada 10 personas con discapacidad se encuentran inactivas en el mercado laboral. Y ahí hay que hacer una salvedad, porque incluso el número es un número bien duro, porque la actividad laboral comprende a aquellos que tienen empleo y a aquellos que buscan empleo. Es decir, la inactividad laboral eh, sitúa solo a aquellos que no están en disposición de buscar empleo. Y eso significa que, por ejemplo, a diferencia de la población sin discapacidad, es innegable. Es decir, hay una diferencia cercana a la mitad de la población sin discapacidad respecto de la población con discapacidad. Y la población con discapacidad activa laboralmente, es decir, en busca de empleo o con empleo, gana alrededor de un 12% menos respecto de la población sin discapacidad. Y lo interesante también es que ese porcentaje de inferioridad de ingresos no tiene que ver estrictamente con la condición de salud o con la discapacidad de la misma persona, sino con factores externos pero vinculados a su entorno laboral. También, eh, si bien esta charla no es específicamente de estudio en discapacidad y hablar del concepto de discapacidad es meterse en un mundo bien complejo, es importante mencionar muy brevemente que cuando hablamos de discapacidad no estamos hablando de una condición de salud, estamos hablando de una interacción social. La discapacidad es cuando una condición de salud merma la participación de la vida en comunidad de una persona. Es ahí cuando aparece la discapacidad. Sigamos. Le reitero a quienes están en Zoom, eh, a quienes están presentes también, si tienen una duda, levanten la mano y ahí me dicen y conversamos en cualquier momento. No tengo específicamente una pausa como para dialogar. La idea es que sí,
ustedes quieren lo hagamos con un monstruo. Los datos en Chile, pues. En Chile, de acuerdo al último estudio de discapacidad y cuidados, la ENTIDE, somos cerca del 18% de la población, más específicamente el 17,6%. Eso es más de 3.700.000 personas. Y cerca del 22% de la población con discapacidad se encuentra bajo la línea de la pobreza. Y eso no solo está vinculado a que la población con discapacidad no tenga empleo, que es lo más complejo. Muchas de las personas con discapacidad que están en la línea de pobreza tienen empleo, pero el empleo no les permite salir de la línea de pobreza. Y eso está vinculado a factores, como les decía, que están implicados o vinculados a nuestro proceso de inserción laboral, porque las personas con discapacidad, lamentablemente, si estamos insertas en el mercado laboral, estamos insertas en una medida desproporcionada en el mercado laboral informal, con menor seguridad laboral, con un menor salario, muchas veces con un salario por debajo del salario mínimo realmente existente, permitido, etcétera, etcétera. Sí, eh, la idea es que podamos conversar con las personas que están en el Zoom o las que están acá y era conversar eh, esta pregunta en concreto que es si ustedes saben en el lugar de trabajo que ustedes tienen, si es que se cumple el 1% de conservación que tiene la ley. O incluso podríamos hacerlo más amplio. En su vida cotidiana, ¿ustedes conviven diariamente con una persona con discapacidad? Porque efectivamente lo que ocurre es que o todavía hay muchas empresas que no saben que tienen que cumplir con el 1%, o hay muchas personas que en su vida cotidiana no conocen siquiera a una persona con discapacidad. Entonces, mi idea de esta charla eh, es dialogar con ustedes y también contribuir a quienes van a trabajar en procesos de reclutamiento y selección. Entonces, mi idea es primero que me cuenten eh, cómo ha sido su experiencia laboral con personas con discapacidad y si es que la han tenido, más que nada en esa pregunta. No sé si alguien del Zoom quiere dialogar, conversar. Mira, yo voy a partir la conversación. Yo por lo menos no, bueno, este es mi primer trabajo como formal después de egresar. Pero en todas las instancias laborales en las que he participado, creo que son muy pocas las personas que he visto realmente dentro de mi corta vida con discapacidad, la verdad. Gracias por tu comentario y por parte de las razones por las que estamos acá, que es justamente que lamentablemente por distintos factores, las personas con discapacidad no aparecemos en el espacio público y menos en el mercado laboral. Y eso significa, o cuando hacemos trabajos de reclutamiento y selección, que es por lo que estamos acá en la charla de hoy, es que tenemos que tener eso en cuenta. ¿Y a qué me refiero con tener eso en cuenta? Y acá me voy a adelantar un par de slides, pero no me importa. Eh,
Cuando vemos a una persona con discapacidad que llega a una entrevista laboral, llegar a esa entrevista laboral ya es un mérito significativamente relevante. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué? Y la respuesta es bien sencilla, porque probablemente el lugar de donde se tuvo que dar la entrevista laboral es un lugar accesible, con accesibilidad compleja. La persona tuvo que utilizar un micro desde su casa para poder llegar ahí, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando yo me enfrento a un proceso de reclutamiento para una persona con discapacidad, tengo que considerar lo que yo llamo, y la literatura también lo hace, la cadena de accesibilidad. Es decir, que no basta que un espacio laboral sea amigable para que sea accesible, sino la accesibilidad implica un tránsito en la vida cotidiana. La accesibilidad no es estática en el espacio concreto donde estoy ahora. Por eso eh, es importante considerar y evaluar que la persona que está ahí con discapacidad ya hizo un mérito o ya está demostrando cierto grado de vinculación con el empleo por lograr haber llegado a ese entrevista de trabajo. Eh, no sé si alguien más del punto quiera eh, dialogar o seguimos con la siguiente. Por ahora no hay ninguna pregunta. Yo quisiera comentar algo sobre, bueno, también este primer trabajo donde tengo, comparto con personas con discapacidad, yo soy una persona con discapacidad y justamente tener una discapacidad me hizo entrar en este trabajo que es disca. Pero fui a muchas, he ido a muchas entrevistas laborales donde el primer como acercamiento a la institución donde uno está como postulando pone esas barreras de, o sea, que no son, no sé, físicamente no lo sé, pero no sé, yo pues, persona autista con discapacidad, ya hay una barrera como en la comunicación con la persona que te está entrevistando, porque hay cosas que uno no sé, cuesta más, por decirlo así. Y también lo he visto en varias de estas ferias laborales que hacen en los municipios, destinados como a eh, personas con discapacidad, que son como ferias laborales inclusivas, eh, que no tienen las medidas de accesibilidad para todas las discapacidades. O sea, supongo que cumplen con tener una rampa. eh, y eso, porque en verdad lo que a mí me ha tocado ver o experimentar es que no te dan la información completa, como que uno tiene que estar pidiendo permiso, perdón, eh, ¿qué es lo que estás ofreciendo? Y después ya te meten ahí como en un formulario o algo así. Y bueno, siempre son como más enfocados a puestos de formación más técnica o algo, no sé, un vendedor. O no está destinado como a pensar que personas con discapacidad pueden ser profesionales o que tengan como ese tipo de formación. Entonces, como que queda ahí, como que quedas en el registro, pero en la práctica después te llaman, no sé, para ser vendedora de retail. Porque también, como persona con discapacidad, ¿qué más puedes hacer? Gracias por el comentario. Eh, es un comentario súper aligero porque toca varias cosas que eh, vamos a abordar en la primera etapa. Y es que la accesibilidad
es un concepto bien complejo porque lo principal, eh, el principal criterio para que un espacio sea accesible tiene que ver con, no solo con la infraestructura es un área de accesibilidad, pero la principal herramienta de accesibilidad es la apertura cognitiva hacia la empatía. Es decir, como siempre que tú necesitas para sentir o para poder desempeñarte adecuadamente en este puesto de trabajo. Y eso supone una complejidad. Y es que la accesibilidad no es transversal a todas las personas, en el sentido de que todos vamos a requerir ajustes que son personalizados. Y un ajuste que para mí puede ser necesario, no es el ajuste de tecnología que tú necesitas. Pero lo primero que se tiene que hacer en torno a eso es algo muy sencillo, pero que la gente no hace, que es preguntarle a la persona con discapacidad, ¿qué necesitas? Y cuando les decía que, que se valore que la persona con discapacidad llegó a esa entrevista de trabajo, significa valorar su competencia. Y valorar su competencia significa entonces que esa persona puede saber qué es lo que necesita. Porque muchos empleadores cometen el error, que es muy común, que le preguntan a la persona de recursos humanos, de como, ¿qué necesita este trabajador para poder rendir adecuadamente en el puesto de trabajo que tiene? O la misma persona de recursos humanos dice ya, accesibilidad es esto. Y no, la accesibilidad nunca es igual para todas las personas. Implica sentarte con la persona con discapacidad y simplemente preguntar cuáles son los requerimientos de apoyo que tú necesitas. Es muy sencillo, pero no se hace todo lo que debería. Sigamos, por favor, a lo siguiente. Eh, los datos de Chile. Denme un segundo que tengo la presentación acá y se me... Mm, La ley de inclusión laboral en Chile. ¿Qué establece? ¿Por qué existe? ¿Y qué produce los Brexit? En la siguiente, por favor. La ley de inclusión laboral se hizo ley en el 2018 por la ley 21.015 que establece que para las empresas de más de 100 trabajadores, al menos el 1% de esos trabajadores tiene que ser personas con discapacidad. En 2021 se reforzó esa ley, que es con otra ley que es la ley no- 21.275, que fundamentalmente crea el puesto laboral del gestor de inclusión laboral, que es eh, por muchas de las razones por las que me llaman a hacer charlas como esta, que es eh, ¿qué es lo que es un gestor laboral y por qué se crea? El gestor laboral se crea fundamentalmente porque se creó la ley 21.015 y las empresas entendían que tenían que cumplir con la cuota si tenían más de 100 trabajadores y ya yo contrato, pero ¿cómo contrato? ¿Cómo hago la gestión? Y resulta que después los legisladores junto con los empleadores se dieron cuenta que tenían que tener a alguien que se hiciera cargo de la gestión de la inclusión laboral. Y por esa sorpresa aparecieron los gestores de inclusión laboral.
Y el gestor de inclusión laboral, ¿qué hace? Fundamentalmente, es quien se dedica a gestionar la inclusión de personas con discapacidad, pero por sobre todo, y más importante, y si no de poco, desarrolla una cultura inclusiva en integrantes. Porque, y esto es lo más importante, y también lo vamos a ver en la edad que viene, pero es lo mismo. Eh, la principal barrera que tenemos las personas con discapacidad para ingresar al mundo laboral son barreras actitudinales, vinculadas al prejuicio que el empleador tiene respecto a la persona con discapacidad. Entonces, la primera barrera que las personas sin discapacidad o los empleadores tienen respecto a nosotros, las personas con discapacidad, es que discapacidad es igual a improductivo o a persona poco eficiente. Y si partimos con esa disposición, es bien difícil que la persona con discapacidad tenga un ambiente que le permita demostrar que puede hacer su pega. Por eso, el punto número uno que yo siempre les digo es cuando esa persona llega a la entrevista de trabajo, porque la entrevista de trabajo es clave. Si la persona con discapacidad llega y está en disposiciones de dar una entrevista de trabajo como corresponde, eso ya debería ser motivo suficiente para considerarla en igualdad de condiciones como, como cualquier trabajador. ¿Por qué? Porque tiene un montón de cargas que tuvo que suplir antes para poder llegar a la entrevista. Y eso tiene que ser lo suficientemente meritorio, o debería. En el 2024, ¿qué pasó en el 2024? En el 2024 se crea la, entre comillas, nueva ley de inclusión laboral, que es la 21.690. La ley 21.690 es una reformulación de la 21.015 que establece varias cosas importantes. La primera de ellas es que una vez que el 80% de las empresas que tienen 100 trabajadores o más en este país cumplen con la cuota, tenemos que avanzar a aumentar la cuota del 1 al 2%. La segunda cosa importante es que esta ley promueve que se homologue la educación especial como educación válida para el ingreso al mercado laboral. Porque hoy en día la educación especial no se reconoce como educación formal. Y la tercera es que eh, cuando se ejecuten donaciones a propósito de la ley de inclusión laboral, que es algo que vamos a ver en la norma que sigue, esas donaciones tienen que ser repartidas en más de una organización por fuera de la región metropolitana. Eh, sigamos a la siguiente. Eh, ¿Por qué existe la ley de inclusión laboral? La, la ley de inclusión laboral existe porque, primero, es un mandato que establece la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que las personas con discapacidad tenemos derecho al acceso al empleo en igualdad de condiciones, al igual que nuestra población, y existe fundamentalmente porque reconoce que la inequidad en el acceso al mercado de trabajo no tiene que ver con las dificultades o deficiencias orgánicas que puedan tener las personas con discapacidad. Tiene que ver con el prejuicio propio del mundo empresarial. Entonces, al reconocer eso, tenemos que avanzar
a una ley que obligue ese cumplimiento. Eh, y, ¿Y por qué la vacuna es importante y por qué, si viene un punto inicial, no basta con eso? Eh, Porque la vacuna, como les decía, no busca compensar una falta de productividad, sino dar cuenta de que los empleadores o el mercado de trabajo es un sector que ha discriminado sistemáticamente a las personas con discapacidad y por eso es importante hacer esta medida afirmativa que es la vacuna. Eh, ¿Y por qué no es suficiente? Pero sí es un buen primer paso. No es suficiente porque, como les decía, el acceso al empleo es un aspecto de la vida de una persona, sea con discapacidad o no. Para poder desempeñarte adecuadamente en el mercado laboral, tienes que haber tenido una adecuada educación, una adecuada red de socialización, un adecuado acceso a la salud, etcétera, etcétera. Y todo esa larga trayectoria del ciclo vital no está asegurada para las personas con discapacidad. ¿Y eso qué significa? Que para que las leyes de buena funcionen, tienen que ser pensadas como un engranaje más del apoyo del ciclo vital de las personas con discapacidad. Eh, eh, y ¿Cuál ha sido uno de los problemas de la ley de inclusión laboral? Yo les dije que la reformulación del 2024 decía que la ley de inclusión laboral eh, tenía que repartir las donaciones en más de una organización por fuera de la región metropolitana. Para decirlo bien simple, la ley de inclusión laboral establece medidas alternativas que no son necesariamente la contratación, que cuando yo no puedo contratar, dono plata a organizaciones que trabajen por la inclusión laboral de personas con discapacidad. El punto es que lo que ha ocurrido en una gran cantidad de empresas es que ha aumentado mucho el ingreso o la plata que tiene la empresa, pero no ha aumentado lo suficiente la contratación. Y eso, en cierta medida, es importante conversarlo en instancias como esta, porque eh, el puesto laboral clave es el gestor de inclusión laboral. Porque el gestor de inclusión laboral debiese promover la inclusión de la persona con discapacidad en el puesto de trabajo en lugar de donar plata para eso. Lo siguiente, amigo. Y acá está lo que eh, planteado. Hay dos razones para no contratar. La primera razón sería que eh, el rubro de la empresa es un rubro riesgoso para la contratación de personas con discapacidad. Yo siempre pongo un ejemplo exagerado, pero para que se entienda. Trabajo con desechos nucleares ultra acuáticos, entonces me puede caer un líquido y puede matar a alguien. Obviamente eso no voy a exponer a una persona con discapacidad que tiene dificultades motoras a trabajar en eso. Eso tiene sentido. El otro motivo que explica eh, las razones de no contratación es que yo elevé el puesto de trabajo, es decir,
elevé la necesidad de contratar y no llegó a nada. Y con el reporto que no llegó a nada. Eh, y, eh, pero eso tiene bastantes problemas. El primero es decir que eh, mi razón fundada en no contratar a alguien es porque la labor que realiza mi empresa es una labor muy riesgosa. Eso es bastante complejo porque yo puedo creer de que tu empresa trabaja con desafíos locales que son complejos, etcétera, pero no todos los trabajadores hacen la vea. Hay pegas administrativas, hay pegas de un bajo riesgo que perfectamente podría contratar a personas con discapacidad. Y lo otro, referente a eh, la no llegada de postulantes al puesto de trabajo. Eh, es que si hay algo que es importante, y si alguno de los participantes que me está escuchando está en esta situación, es de que publica ofertas de empleo a personas con discapacidad y no llegan, no llegan, no llegan. El punto es que el problema no está en publicar, o sea, la solución no es simplemente publicar la oferta laboral. Para llegar al mundo de la discapacidad, las personas con discapacidad estamos tan marginadas del mundo social en general, por razones que ya he comentado, que lo primero que tengo que hacer, si efectivamente quiero contratar a alguien, es buscarlo yo. ¿Y cómo lo busco yo? Voy a organizaciones de personas con discapacidad o voy a las oficinas de intermediación laboral de la municipalidad de la OMI y digo, oiga, necesito contratar o no quiero contratar a una persona con discapacidad. ¿Conoce a alguien que esté buscando empleo y esté buscando con discapacidad? Le aseguro que le van a aparecer una cantidad no despreciable de personas con discapacidad. Es decir, si un empleador efectivamente quiere contratar a alguien con discapacidad, acérquese al mundo donde las personas con discapacidad están, porque el mundo laboral normal, las ofertas laborales convencionales, no están lamentablemente llegando a las personas con discapacidad. Por eso, reitero lo que he dicho en la actual charla, si una persona con discapacidad llega a tu entrevista de trabajo por sí sola, ya tiene unos puestos ganados o debería tenerlos previos a ese. De la siguiente, por favor. Eh, ¿Qué son los ajustes razonables y la flexibilidad? ¿Y por qué es tan importante a la hora de incluir? Si es que efectivamente tengo la perspectiva de incluir la siguiente cosa. Eh, Primero, hay que sostener que el ajuste razonable es toda medida de adecuación del ambiente físico, social o institucional que, sin imponer una carga desproporcionada, y esto es bien importante, eh, permita a las personas con discapacidad participar en igualdad de condiciones que los demás. ¿Y por qué les decía que la palabra de carga no desproporcionada es importante? Y es que no se trata de hacer grandes educaciones o grandes costos. Muchas veces
basta con re- reorganizar el espacio de cómo está organizado la oficina, por ejemplo. Porque a mí, en el espacio laboral, perdón que sea tan retrocedente, pero es fácil dar ese ejemplo. Pero hay basureros que están en cualquier parte de la oficina, por ejemplo. Y si hay alguien en silla de ruedas, evidentemente que hay un basurero o una silla mal puesta, te va a joder un poco el tránsito en la oficina. Bueno, despeja el espacio. Así es simple, no metiste ni un peso. Así. Y es un ajuste razonable necesario. Si la persona con discapacidad usa auto, por ejemplo, para empezar, bueno, establece un estacionamiento que quede más cerca de la puerta. Eso no implica eh, tanto gasto. Y en relación a lo que decía con la pregunta que hizo la Pama, que no me la leí. Los ajustes razonables no son estándar. Es decir, todos los ajustes razonables que la persona puede requerir son ajustes uno a uno. Y además de ser uno a uno, van cambiando con el tiempo. Es decir, el preparador laboral no se puede quedar contento o conforme con, ya yo le hice la entrevista cuando la persona llegó y concertamos. ¿Y por qué es importante? Y es importante porque una cuestión que puede ser incluso útil para la empresa. Y es que cuando las personas con discapacidad logramos eh, aclimatarnos y entrar al engranaje laboral y conocemos bien nuestra pega, ya hay cosas que empezamos a hacerla más rápido o mejor. Y un ajuste que necesitaba al principio, ya no lo necesito, porque ya sé hacer la pega de otra forma. Ahora puedo eliminar otro ajuste, porque ya estoy como más a caballo con la pega. Entonces necesito otras cosas para avanzar en otro. Quiero desarrollar otras cosas de esa pega, entonces necesito otro tipo de cosas. El trabajador convencional o sin discapacidad progresa en la pega. La persona con discapacidad también lo podemos hacer, pero de eso requiere que se entienda que el ajuste razonable no es estático, es dinámico. Y por último, los ajustes razonables no son caros. Como que eh, el empleador tiene mucho miedo siempre de contratar a una persona con discapacidad, me va a hacer obligadamente tener un asesor y el asesor me va a salir 50 millones de pesos. Y eventualmente eso puede ser. Pero si efectivamente yo quiero contratar a alguien con discapacidad, bueno, veamos si es que el puesto de trabajo que la persona requiere y mi empresa no tiene las condiciones como para poner un asesor o es una empresa muy inaccesible, bueno, veamos la posibilidad de que trabajen de manera remota, si es que efectivamente esa pega lo permite. En fin, lo importante es la flexibilidad en los criterios porque el fin último de este proceso es es la contratación. A mí me ha pasado en varios acompañamientos que me ha tocado hacer en la empresa, es como, chuta, encontré a este candidato, bien bueno, el cabrón. Es rápido, está feliz y comprometido con trabajar acá, pero no tiene años de experiencia, no tiene los 3 años de experiencia que yo pedí. Y bueno,
y que dice que hagamos, ¿sí? Entonces, ¿qué importa que no tenga la independencia? Si es muy normal que la persona con discapacidad no tenga esa independencia, porque nunca le da bien, pero la puesta atrás. Si tú lo viste y quedaste conforme con la entrevista, bueno, dale la oportunidad de que trabaje y que se desempeñe y vamos viendo en el camino cómo hace esa cosa, pero no ponga el trabajo previo siquiera el acceso al empleo. O, por ejemplo, ya, es tan necesario que este puesto de trabajo tenga 3 años de experiencia laboral. Bueno, en realidad no. Bueno, entonces hagamos el esfuerzo de contratar y muchas veces yo le aseguro a los empleadores de que no se van a arrepentir fundamentalmente porque las personas con discapacidad, por las distintas vicisitudes que nos ha tocado vivir, vemos el mundo de otra forma. Y eso también es beneficioso para los ambientes laborales. Hay estudios que han reafirmado, y no uno, sino muchos, que el ingreso de personas con discapacidad a un entorno laboral descomprime el clima laboral y hace que el clima laboral sea más amigable que cuando esas personas no están. Eh, entonces, veamos a las personas con discapacidad como una oportunidad, por una vez, no como una amenaza o un problema. Bueno, siguiente. Eh, eh, flexibilidad del proceso, entonces, ¿qué implica? Es lo que les decía, el perfil del cargo. Si una persona con discapacidad, Búscalo. Pues que me voy a seguir en serio. eh, Suele pasar. si una persona con discapacidad no cumple con todos los criterios que el puesto de trabajo tenía, pero cumple con algunos, bueno, flexibilicemos el perfil del cargo. Si una persona con discapacidad tiene dificultades con la interacción social, por ejemplo, bueno, hagamos la entrevista de otra forma. Eh, eh, bueno, si la única medida de postulación o de la oferta laboral es la Bolsa Nacional de Empleo, que es la plataforma que generalmente se ocupa para los casos de intervención laboral. Y no hay nadie. Bueno, repartámosla en la organización de personas con discapacidad, repartámosla en la municipalidad. Tenemos que, si nuestro propósito es incluir, efectivamente, tenemos que buscar otra forma. Si efectivamente la persona con discapacidad tiene, no sé, me pareció un candidato muy bueno, pero tiene que ir al kine o al terapeuta 2 veces a la semana. Bueno, que esos 2 días lo haga a teletrabajador, por ejemplo. Si yo efectivamente quiero contratar a alguien, el horizonte tiene que ser siempre flexibilizar y, y no por la propia persona con discapacidad únicamente. Es que muchas veces hacemos ajustes para el resto del personal porque tenemos a una compañera que es madre y se le enfermó el hijo, o tenemos un problema, o otro empleador con un problema con su mamá. El punto es que
todos acá podemos tener algún inconveniente. Y el empleador tiene que confiar en las personas que tiene alrededor. Y confiar significa hagamos ajustes para que esa persona pueda desempeñarse como espero que lo haga. Eh, a mí me parece la verdad muy simple, pero no resulta ser del todo así. Sí, en la siguiente. Disculpa, ¿a qué te referías con soltura conversacional? No es lo que te decía en la parte del audio. Ah, que no tiene por qué, no sé, pues, hay empleadores que son, o personas que hacen una entrevista, es una entrevista muy formal, muy estructurada. eh, Muchas veces las personas con discapacidad no están acostumbradas al ritmo, tiempo y forma de una entrevista laboral formal. Si la persona detecta eso, bueno, hace que la entrevista sea más conversada, más dialogada, más informal. A eso me refería. Sí, gracias. Eh, 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 y la otra pregunta que tenía como para la charla es también que si ustedes han visto eh, que razonables o se hacen ajustes laboral sin que ustedes supieran que se llaman ajustes razonables. Eh, ¿Y qué han hecho, qué han visto que se hacen sin saberlo? No sé si se te ocurre algo, es primera vez que ven el concepto de ajuste razonable o no. No sé si alguien quiere comentar, si no, seguimos. El turno hay, No. ¿no? Entonces, digamos, así, cuatro casos que son casos reales, pero no las reales para no poner los nombres de las personas, pues son casos que me han tocado hacer. El caso número uno. Una constructora que tenía 320 trabajadores. Y la constructora decía que tenía eh, eh, hay, un trabajo muy riesgoso para contratar a personas con discapacidad. Pero resulta que cuando nosotros desagregamos las funciones, damos cuenta que el trabajo de secretaria o el trabajo de recepcionista perfectamente lo puede hacer una persona con discapacidad. No todas las personas, o sea, no todo el trabajo de construcción es un trabajo de alto riesgo. Y los trabajos administrativos también implican eso. Entonces, el primer consejo para eh, enfrentarnos a desafíos como esto es otro elemento que ustedes van a ver también, que es el análisis de puesto de trabajo. Hay alguien, o sea, el gestor laboral tiene como propósito hacer bien el análisis de puesto de trabajo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hago un perfil de qué es lo que necesito eh, para el empleador, eh, el análisis de puesto de trabajo es ya, ¿qué tiene que hacer la persona con discapacidad para cumplir con lo que el puesto requiere? Y cuando yo hago eso bien, me doy cuenta que no todos los empleos pueden ser riesgosos y hay empleos que pueden ser perfectamente hechos por personas con discapacidad. Caso 2, el retail. Publica todos los años ofertas y no recibe postulantes. Y resulta que muchas veces
tiene que ver con cosas que ya les decía. Muchos de esos errores es porque los empleados no saben dónde buscar. Y la mejor forma de buscar es en dos. En las oficinas municipales de intervención laboral y en las propias organizaciones de personas con discapacidad o en, en las organizaciones ONG que hoy se dedican a la inclusión laboral de personas con discapacidad. ¿Y por qué es importante hacerlo, por ejemplo, en la OMIL? Porque en la OMIL generalmente las municipalidades conectan a las personas con discapacidad por factores mucho más allá del empleo, entonces los conocen. Entonces, o directamente en las organizaciones o sea, que ayudan en la intermediación laboral. Otro dato para quienes nos están escuchando es que muchos de los programas que tiene la ONG de inclusión laboral son programas gratuitos que no implican un alto costo para la empresa que busca contratar a alguien con discapacidad. Pero no nos podemos quedar únicamente con que la vía de contratación y de la publicación de ofertas sea LinkedIn. Porque no va a llegar una persona con discapacidad desde LinkedIn. Y si llega, es una persona con discapacidad profesional, y vaya a tener otro problema, que es muy habitual. Y fue mi padecimiento por muchos años, que yo llegaba a la oferta laboral por LinkedIn, mandaba el currículum y no tenía experiencia laboral. Entonces no me llamaban. Y el punto acá es de nuevo, si encuentro un candidato que me pueda interesante y no tiene experiencia laboral, por último, haz la entrevista, conócelo primero y ve tú qué opinas después de la entrevista. Pero siempre hay un prejuicio respecto a las personas con discapacidad. Tratemos de dejar el prejuicio de lado y vemos la oportunidad de siquiera tener la entrevista. Paso 3. Eh, contrata a la persona, contrata a 3 personas y renuncia en medio y lo vas a hacer el mismo equipo. ¿Qué hacemos entonces? Evidentemente, intervenir en el equipo, porque las personas con discapacidad no son necesariamente problemas. Y esto lo digo porque hay muchas personas que tienen un alto prejuicio respecto a la personas con discapacidad por un desconocimiento, porque hay mucho estigma. Entonces, evidentemente, cuando te renuncia una persona con discapacidad, después contratar y te vuelve a renunciar a otro en un periodo similar, bueno, hay que pensar qué es lo que está pasando al interior del equipo laboral en lugar de responsabilizar únicamente a la persona con discapacidad. Y a ver, no estoy diciendo que las personas con discapacidad seamos los mejores trabajadores del mundo. No, yo estaba muy lejos de eso y habemos personas con discapacidad que estamos muy carentes de herramientas muy necesarias para el mercado laboral y de complejo, porque no tuvimos la educación adecuada, porque no hemos tenido la red de educación adecuada, etcétera. Pero pensar que el problema inicialmente, o, o, la, o el problema siempre es la persona con discapacidad, es poner el prejuicio por delante. Veamos qué pasó y veamos al equipo. Y muchas veces vamos a encontrar que por edad, por desconocimiento, por un montón de factores, hay un prejuicio y hay barreras
simbólicas y culturales bien arraigadas y bien complejas eh, hacia personas con discapacidad. Les doy un ejemplo que es uno de los peores ejemplos que me ha tocado hacer en temas de intervención laboral, que no es muy real. Y por eso es tan complejo incluirme en el mercado laboral. Yo llegué eh, a una empresa que quería contratar a alguien que estuviera en recepción y fuera administrativo y que atendiera así como llegar a la oficina y estuviera esa persona ahí. Y le dije, ¿qué necesita? Y el vendedor lo primero que me dijo, yo quiero una persona con síndrome de Down. Ya, eso. Y mi primera reflexión es, ¿por qué? ¿Por qué querrá una persona con síndrome de Down un diagnóstico específico que haga esa pega de reflexión? Y su respuesta fue, porque quiero que lo vean, quiero que se note que tengo una persona con discapacidad y esta empresa incluye a personas con discapacidad. Y la respuesta del empleador es esa. Bueno, partimos muy mal en el proceso de discusión laboral. Y es muy común que lo bajo. Y reitero, el mayor problema de la discusión laboral fue la carrera eh, actitudinales y culturales frente a la discapacidad. No sé si hay dudas, consultas, eh, llegaron más, pero oigan, eh, o no sé, se le ocurrió algo que quieren comentar. Pasamos a la siguiente, que creo que es O bien, pues. consultas sobre, por ejemplo, el caso uno, o sea, empresas e instituciones donde la razón para no contratar personas con discapacidad es porque el trabajo, como la región de trabajo, es peligroso, se refiere como a que personas con discapacidad física no podrían hacerlo. O a veces porque es peligroso para personas con discapacidad o para personas sin discapacidad. Es una buena pregunta, porque el trabajo es peligroso a todos. Eh, Independiente de que haya personas con discapacidad o no. Y también es una buena pregunta porque hay un prejuicio también que está atravesado a lo que siempre termina hablando, pero, o sea, lo que siempre hablo, lo que no me gusta hablar, que es el problema que tiene la Teletón. La Teletón ha hecho un estigma hacia las personas con discapacidad y un estigma al pensar que todas las discapacidades son esta discapacidad, una silla de ruedas. Y no, no todas las discapacidades, sabemos, tanto tú como yo y varios que están acá, que no todas las personas con discapacidad son personas con discapacidad que tienen diversidad. Por tanto, el trabajo, por un lado, puede ser peligroso para todos, y no todas las personas con discapacidad van a correr peligro por hacer algo más trabajo. Entonces, la perspectiva del riesgo laboral, si bien está en la ley, tiene que ser muy fundada, y del 99,9% de los casos no lo es. No sé si te respondí, Entiendo que hay como una ignorancia ahí del empleador. pensando en un tipo específico de discapacidad, un tipo específico de persona para la que podría ser potencialmente peligroso. La siguiente, que creo que es la última. Ah, no. Eh, ¿Cuál de estos casos o alguno de estos, la siguiente la veo, ¿cuál de estos casos eh, les parece, o lo han visto, o lo han vivido, o les parece eh, eh, común, o cómo lo han podido interpretar
o lo han visto en sus pegas y cómo lo gestionarían en caso que les tocara abordar eso. No sé, ¿lo han visto o les parece común? A las personas con discapacidad en general, muchas de estas cuestiones o me han pasado a mí o me han pasado a más de un conocido. En eso no hay interacción tampoco. Igual yo puedo dar un caso. Ya, Mi tío tiene discapacidad visual y ahora entró a una empresa de esas externas de guardia del supermercado. ya, Ya. Y ya ahí le está como, bueno, como que al principio le dijeron, ah, que no sabíamos que tú tenías una discapacidad. No se te ve. Y como que, claro, él dijo como, es que es visual, pero tengo como mi certificado, todo como por el tema más de la ISAPRE, o sea, de la AFP, perdón. Y ahí empezaron como los temas de nosotros nunca hemos trabajado con una persona como tú, no sabemos cómo gestionar esto con la AFP. Como que la misma empresa le empezó a poner trabas y empezaron a decirle que tampoco la publicación del trabajo era una oferta inclusiva. De igual forma, ahora como que quieren hacer la prueba con él. Como que él va a ser la persona inclusiva que van a traer para cumplir la cuota. sí, sí. Pero igual está atrás que tú decís que como que también hay gestores y no está el gestor, no hay como un apoyo tampoco, entonces igual ahora está como guiándose como a la vida, ¿no? Como que necesita trabajo y como que es lo que le ofrecieron, pero siempre hay una traba, siempre hay como un impedimento y no su primer trabajo, sí. También ha trabajado en la construcción y lo echaron por lo mismo, porque le hicieron como que, o sea, no lo echaron, sino que al final como que lo invitan a irse. Es como un tema de como, ya, tú puedes estar acá, pero no puedes hacer tal y tal trabajo. Como puedes venir, pero al final no puedes hacer el trabajo. Entonces, como que creo que las empresas, por más que intenten como cumplir la cuota de inclusión, no lo hacen bien. Al final igual siempre estigmatizan de una u otra forma y lo que dices tú nunca, yo por lo menos en los trabajos que he estado, nunca he tenido un gestor de inclusión por lo menos ahí. Deberían, sobre todo en las empresas que tienen más de 100 trabajadores por una cuestión de ley, pero hay muchas empresas que no cumplen con la ley y esa es una de las cuestiones complicadas que tiene la ley, por eso se reformuló hoy, a partir del 2024, la ley tiene más mecanismos de fiscalización porque durante mucho tiempo, si bien la ley estaba, era muy laxa como para fiscalizar, porque la dirección del trabajo es la encargada de fiscalizar y muchas veces no lo hace. Entonces, pero muchas gracias por tu comentario. Y eso tiene mucho que ver con lo que mencionábamos, como con el prejuicio previo del empleador respecto de qué es lo que puede o no hacer una persona con discapacidad. Yo tengo un amigo que quedó en situación de discapacidad, eh, tiene problemas con la marcha ahora, pero es maestro de la Constru y él puede hacer la vega perfectamente porque lo ha hecho toda su vida, pero lo van a coger y no le dan la dinero, pero no estoy leyendo porque las personas con discapacidad, sobre todo los que ya tenían empleo, han hecho esa pega toda su vida. Ellos saben cómo hacer la pega y cuando quedáis con discapacidad y entráis al mercado laboral, buscáis modos de hacer las cosas de distintas formas. Lo primero es, en lugar de adelantarte al prejuicio, conversa con la persona que tenía al frente. Si la persona con discapacidad no muerde, ¿saben la verdad? Eh, eso. Entonces, eh, a ver si creo que es eh, eh, la última lámina. Eh, con lo que me gustaría que se quedaran de esta charla es que
el problema no está en las personas con discapacidad, está en que los espacios laborales fueron diseñados de manera excluyente. Entonces, si queremos incluir, tenemos que entender que las personas con discapacidad tenemos mucho que aportar en el mercado de trabajo. El criterio fundamental para eso es que las cuotas tienen, o los ajustes nacionales tienen el propósito de modificar el acceso al empleo. Y el acceso al empleo es posible. Y eh, me alegra a mí hoy, con mis 33 años de vuelta, darme cuenta que eh, el progreso en términos de el acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad está cambiando más lento de lo que debería. Como profe de U, veo más chicos con discapacidad ingresando a la universidad con tiempo madera. Esta universidad tiene hartos chicos con discapacidad, entre ellos, me alegra, eh, eh, pero si estos chicos de las personas con discapacidad están entrando a la educación superior, tenemos que dar el paso decidido a entrar al mercado laboral. Y termino diciendo, porque ahora el desafío es superar lo que la mamá decía hace poco, como lo que muchas personas con discapacidad tenemos ahora es el problema, otro problema, que es que cuando las personas con discapacidad pensamos, postulamos a puestos de trabajo calificados, el empleador piensa que la persona con discapacidad no está calificada para el puesto de trabajo, solo por ser persona con discapacidad. Entonces, lo que está ocurriendo es que los puestos de trabajo que se rigen o se amparan en la ley de inclusión laboral son puestos de menor cualificación. Y todo trabajo es digno y cualquier trabajo es bueno y es útil para personas con discapacidad, pero no todas las personas con discapacidad hacemos únicamente trabajos menores. Habemos muchos que nos podemos desarrollar, educarnos y somos publicistas, cientistas sociales, profes, y es hora de que nos den la oportunidad de desempeñarnos adecuadamente en el mercado laboral, pero lo principal de eso es romper el propio prejuicio del mercado. Muchas gracias, Jaime. Dudas, consultas, la gente que hayan llegado recién ahora, pero yo dispuesto a conversar todo lo que quieran conversar, lo puedo dejar, pero igual, eh, está mi mail, eh, igual estudio acá, así que cualquier duda me puede contar. Pues bueno, muchas gracias a todos quienes se conectaron y quienes estuvieron ahora al final. Y bueno, Jaime, por esta charla bien completa y muchas gracias. Educar más todos. Así